Hebreos capítulo 6, versículo 10, dice así: porque Dios no es injusto para olvidar su obra y el trabajo de amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Verso número 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Hasta allí nomás nuestra lectura por ahora. Recalcamos este último versículo, dice: habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Se está refiriendo a Abraham. Recordemos que a Abraham Dios le dio una promesa que para él, para su esposa y para la gente que lo rodeaba, era una promesa que era muy, pero muy difícil de cumplir, porque Dios le había prometido que iba a hacer de Abraham una gran nación. Pero ¿cómo va a ser una gran nación de un hombre que no puede tener hijos? Ese es el problema. Sara era una mujer estéril, no podía tener hijos, y si hubiera podido tener hijos, la edad avanzada de ambos impedía que esto se realizara. Y Dios, cuando le da la promesa a Abraham, Dios le dice: mira, vos vas a ser una gran nación, vas a ser una gran multitud, un gran pueblo va a salir de vos. Pero Abraham, cuando escuchó eso, yo me imagino que como cualquiera de nosotros, uno se entusiasma y dice: qué bueno lo que Dios va a hacer. Pero cuando uno se mira a sí mismo y dice: pero ¿cómo Dios lo va a hacer? Muchas veces nosotros nos miramos a nosotros mismos y decimos: Dios tiene que hacer un milagro, porque yo ni para adelante ni para atrás, mi familia, esto es muy difícil, nuestra iglesia, esto es muy difícil. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo lo vamos a lograr? Y pasa el tiempo, hasta que al final Abraham lo logra. Y el autor de la carta a los hebreos remarca algo: habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Cuántos años pasaron? Porque no pasó una semana, no pasó un mes, sino pasaron años y años hasta que se cumplió la promesa de Dios. En ese intervalo, entre que Dios le dio la promesa hasta que la cumplió, pasaron muchas cosas, muchas luchas que tuvo Abraham, muchos errores que cometió, y algo de eso vamos a ver a lo largo de esta tarde. Hay cosas que se consiguen inmediatamente, pero hay otras que se consiguen a través de las promesas de Dios. Por ejemplo, vos estás orando a Dios y le decís: Señor, yo te pido esto, y la respuesta vino, o a lo mejor viene la semana siguiente. Pero cuando de pronto el Señor te promete algo, yo sé que para algunos quizás es un poco difícil de entender cómo es que Dios te promete algo. Te voy a dar un ejemplo, y yo sé que cada uno también tendrá su ejemplo, ¿sí? Pero cuando alguien va a salir a la obra misionera, ¿no? Uno no sale de la noche a la mañana a la obra misionera, sino que primero tiene que oír la voz de Dios, tiene que sentir de parte de Dios, tiene que estar convencido de que Dios le quiere sacar a la obra misionera, ya sea aquí en Córdoba, ya sea en la Punta, en La Quiaca, o en Ushuaia, o en la China. En cualquier lado que Dios te diga: mira, esto va a ocurrir, ¿no? Y eso solamente ocurre
en ese contacto que nosotros tenemos con Dios, en oración, en lectura de la palabra, cuando uno está cantando a Dios, en medio de una reunión, y uno siente de pronto que Dios le dice, mira, eso es para vos, o vos te vas a ir. Yo, por ejemplo, me fui a Ucrania arrodillado sobre un periódico, sobre un diario. Yo estaba orando, ¿no? Y el Señor me decía, vos vas a salir a la obra misionera. Yo decía, Señor, ¿a dónde? Y son esas cosas que uno las toma de parte de Dios y después prueba, porque es necesario probar si viene de parte de Dios o no. La Escritura en el Antiguo Testamento dice, si, por ejemplo, un profeta anuncia algo, hay que probar, a ver si se cumple. Si se cumple, es palabra de Dios, viene de parte de Dios, es la voluntad de Dios. Si no se cumple, nada. Simplemente me lo inventé yo. Y yo recuerdo haber estado orando arriba de un diario, pero el diario estaba para no ensuciarme yo los pantalones, ¿sí? Era una iglesia que no tenía el suelo de mosaico, ni tampoco tenía de hormigón, sino que era de tierra, ¿no? Era una iglesia muy, pero muy pobre en el norte de nuestro país. Allí asistían aborígenes que eran indígenas, guaraníes, ¿sí? Y nosotros estábamos pastoreando esa iglesia allí. Y yo recuerdo que poníamos el diario ahí para arrodillarnos, para orar, porque te ensuciaban los pantalones, ¿sí? Y yo recuerdo haber estado orando y decía, Señor, bueno, vos me vas a enviar, pero ¿dónde? Y recuerdo que cuando abrí los ojos, me puse a leer la noticia que estaba ahí en el diario. Ya había terminado de orar, me puse a leer y me impactó esa noticia en aquel lugar, ¿no? Y ese lugar era Ucrania. Y yo decía, ¿será, Señor, que me querés enviar? Te estuve preguntando y ahora de pronto esto, bueno, y lo puse, lo colgué, si podemos decir así, en el armario de las promesas que uno recibe de parte de Dios. Y dije, si es de Dios se va a cumplir, si no es de Dios no se va a cumplir. Y pasaron años, hasta que un buen día alguien, un pastor aquí en Córdoba, me dice, Eugenio, ¿vos no sabés de alguien que quiera abrir una obra misionera en un país de Europa del Este? Y yo le dije, no sé, pero por las dudas le digo, ¿qué país es? Ucrania. Yo dije, y este pastor quedó sorprendido porque dijo, ¿cómo que vos? ¿Sí? Y le expliqué ahí, le conté cómo años atrás, y le digo, entonces, claro, siempre hay que probarlo todo, si es de parte de Dios o no. Entonces el pastor dijo, bueno, si es de Dios, sí, si no es de Dios, te vas a quedar aquí. Y efectivamente, después de 3 meses, habíamos estado orando 5 años atrás, después de 3 meses estaba saliendo para la obra misionera en Ucrania, ¿no? Aparentemente fueron 5 años de oración y 3 meses, 5 años y 3 meses, pero fueron en los últimos 3 meses que el Señor dijo, mira, ahora se abre la puerta. Y eso tiene que ver con una promesa, una palabra que Dios te da para tu vida, ¿sí? Las promesas se alcanzan con fe, con paciencia, con constancia. Pero hay 3 tipos de promesas. Me gustaría que seamos conscientes de esto, ¿no? Porque muchas veces nosotros hemos visto por ahí que alguien te dice, ¿cuántas promesas hay en la Biblia? ¿No? Y dice, hay en la Biblia 800 promesas. No recuerdo ahora la cifra, ¿no? Y entonces hasta hay unos cartoncitos así, ¿no? Donde están todas las promesas, ¿no? Y algunos de nosotros cometemos un error con esas promesas. Todas las promesas que están en la Biblia no son para todos. Todo lo que está en la Biblia no es para todos, porque hay promesas que son generales, ¿no? Por ejemplo, para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Eso es aplicable para todo aquel que ama a Dios, sea de este siglo o del siglo pasado o del siglo venidero. Eso es una promesa general, ¿no? Dios no va a permitir que sus hijos mendiguen pan, ¿no? O sea, tiene que ver con lo general. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me harás estar confiado. Entonces,
uno puede descansar en estas palabras que aparecen en la Biblia y son cosas que son para todos, ¿sí? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice Jesús. Nadie puede decir, esa promesa es para Sergio, ¿no? Esa es para todos. No, uno va a decir, no, la reclamo porque es para mí, el Señor me lo dijo a mí. No, eso está en la Biblia y es para todos. Hay promesas que son generales. Hay otras promesas que son puntuales. Son puntuales. Son cosas que aparecen en la Biblia, frases que aparecen en la Biblia, que Dios prometió a algunas personas en particular y en un tiempo en particular. Por eso uno no puede abrir la Biblia en cualquier lado y decir, bueno, porque Dios se lo dio a David, también me lo va a dar a mí. A ver, nada que ver. David fue llamado para hacer esto y lo otro. ¿Vos para qué fuiste llamado? ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu tarea? ¿Cuál es la tarea que Dios te ha dado? Esto es muy importante entenderlo, ¿no? El día jueves precisamente hablábamos de esto. El consejo que Dios le da a la iglesia de Éfeso no es el mismo que le da a la iglesia de Esmirna. ¿Por qué? Porque vivían dos realidades diferentes. Y por eso cuando vos abras la Biblia y leas alguna promesa, alguna palabra de Dios que vos decís, yo me quiero apropiar de esto, pregúntale al Señor, ¿esto también es para mí? Hay cosas que son generales, promesas generales. Hay otras que son puntuales, ¿no? Se han dado en algún momento, puede ser que se repitan en otras personas, ¿sí? Y también tenemos otro tipo de promesa, que son las promesas particulares. Estas, por lo general, estas promesas particulares, por lo general no están en la Biblia, sino que tiene que ver con algo que Dios te ha dicho a vos. Cuando uno lee la Escritura y de pronto siente que Dios le dice algo, por ejemplo, lee un texto de la Escritura, pero la aplicación que Dios a través de su Espíritu Santo va generando en nosotros nos lleva a estar convencidos de que Dios va a hacer algo. Hay hermanos que a mí me han dicho, pastor, yo creo que el Señor me va a dar un auto. Y uno dice, a ver, ¿y por qué cree eso? ¿Por qué lo cree? ¿No? Imagínate que de pronto otro me diga, no, el Señor le va a dar autos a todo el mundo. A ver, esperemos un momento, a ver. Entonces yo muchas veces he hablado con algunos hermanos y he dicho, ¿y por qué vos crees que Dios va a hacer eso? Y con toda humildad y sencillez me he dicho, ¿sabes por qué? Porque yo he estado orando al Señor y le he pedido una salida porque tengo un problema, cada vez llego tarde o me duelen las piernas o lo que sea, cualquier cosa, no cualquier motivo, que es algo personal entre la persona y Dios. Es una relación personal que cada uno tiene con Dios. Y de pronto uno termina la oración y termina con el convencimiento de que Dios va a hacer algo. Claro, desde luego, eso hay que probarlo a ver si viene de parte de Dios o no. Hay algunos hermanos que me han dicho, pastor, yo me voy a ir al Perú a hacer obra misionera. Muy bien, le digo, yo te creo. Lo más importante es que vos estés seguro que viene de esto de parte de Dios. No, yo estoy seguro que viene de parte de Dios. Muy bien, le digo. Entonces quiere decir que de ahora en adelante vos te tenés que preparar para eso, si es que estás convencido. Pero de pronto lo veo al hermano que hace una inversión en cuanto a tiempo y a dinero que me deja un poco descolocado. Entonces le pregunto al hermano, ¿cuándo te ibas al Perú? Sí, pero te has comprado una casa, te has comprado un auto, has comprado todos los electrodomésticos de la casa que tenés ahora y va a tardar 30 años en pagar todo eso. Te pregunto, ¿después de 30 años te vas al Perú? No, lo que pasa es que yo pensaba que a lo mejor eso de irme al Perú, no sé, lo he dejado en las manos de Dios. Me parece que en realidad esta palabrita no venía de parte de Dios, ¿no? A lo mejor te lo imaginaste vos, lo deseaste vos. Está bien, pero lo importante es que nosotros podamos distinguir. Hay promesas que son para todos, hay promesas que son para algunos y hay otras que son particulares tuyas. Vos las hablas con Dios, vos le crees a Dios y después de un tiempo, si se cumple, realmente era algo que Dios te había prometido para vos. Pero sea cual fuere la promesa que recibimos de parte de Dios, se nos pide a nosotros fe, paciencia, constancia,
para esperar el cumplimiento de esa promesa. Hay promesas que llega el momento de su cumplimiento y si vos no estás preparado para recibirla, el Señor pasa de largo. Y lo que habías esperado durante tanto tiempo, al final ya no lo tenés, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos hacer para alcanzar las promesas? ¿Sí? Vamos a inspirarnos en un ave. Es la única ave que no vuela. ¿Cuál es la única ave que no vuela? Lo tenemos aquí en el dibujito. ¿Cuál es? El pingüino. El pingüino es la única ave que no vuela, porque no tiene alas para volar, sino que lo que tiene para volar, entre comillas, en realidad son aletas, y con eso le sirve para nadar, no para volar, ¿no? Y es un ave muy singular, porque el pingüino es la única ave que vive en regiones frías y allí se multiplica. La mayoría de las aves, por no decir todas, cada vez que quieren tener cría y viven en regiones frías, lo que hacen es que se van a una región tropical, más cálido. ¿Para qué? Para que su cría no se muera. Pero el pingüino no, el pingüino hace todo lo contrario. Cuando hace más frío en la región donde está, es ahí el momento en que el pingüino quiere reproducirse y de esa manera se asegura de que ningún depredador se coma el huevo que ha puesto la hembra, ¿sí? El pingüino espera 65 días desde el momento en que pone el huevo hasta que sale la cría. 65 días. ¿Cuántos son 65 días? Un poquito más de 2 meses. ¿Sí? Durante 2 meses el pingüino tiene que empollar. La hembra le deja el huevo al macho para que lo empolle. O sea, a ver, la hembra primero pone el huevo y una vez que ha puesto el huevo, ¿no?, se lo deja al macho para que sea el macho quien empolle el huevo, ¿sí? ¿Y cómo hace el macho para empollar el huevo? Bueno, como el lugar donde pone el huevo es un lugar frío y al huevo hay que darle calor, lo que hace es que con las patitas que tiene, sube el huevo y se pone el huevo acá arriba de las patitas. Y después baja el pecho y con todo el plumaje que tiene, cubre el huevo. Entonces tiene el huevo no en el suelo, sino en lo que está en el suelo son sus patas. Y arriba de sus patas, ahí pone el huevo. Y ahí el huevo tiene que permanecer durante 65 días. La mamá pingüino se va en busca de comida durante ese tiempo. Y trae comida para su cría y para el macho. Así que el macho se queda empollado. Mamá pingüino, ¿qué hace? Se va a buscar comida, ¿sí? Pero no vuelve ahí nomás. Y uno dice, pero a ver, ¿por qué lo deja al macho ahí? Porque precisamente en estas zonas frías, donde los pingüinos ponen los huevos y ahí los empollan, precisamente en estas zonas frías es donde ya no hay alimento. Entonces, mamá pingüino tiene que ir bastante lejos para buscar alimento y traerlo, ¿sí? No lo trae en una mochilita, sino que lo trae dentro de la boca, ¿sí? Primero come mucho para sí y después dentro de la boca va a guardar lo necesario para darle a la cría y al macho. Puede que papá pingüino quiera dejar el huevo, es lo lógico. Imagínate esta situación, ¿no? Es invierno. Los días son cortos en cuanto a la luz que hay del día. Cuando es invierno, los días son más cortos y hay más noche, más oscuridad. En la zona donde ponen los huevos los pingüinos, el viento sopla, pero helado, ¿no? Y el macho tiene que quedarse allí arriba del huevo hasta que el cascarón se rompa.
Y una vez que sale el pingüino, no lo puede dejar, no puede dejar a la cría, sino que tiene que esperar hasta que venga la madre de la cría. ¿Por qué? Porque trae el alimento para él y también para la cría. Papá pingüino tiene que esperar y dar calor. Esperar y dar calor. ¿Cuánto tiene que esperar? Más de 65 días. Porque 65 días es lo que tarda el huevo en romperse y salir la cría. Y las hembras no quiere decir que salga apenas se haya roto el cascarón. A veces puede pasar una semana más, a veces pueden pasar 10 días más, pero el macho tiene que esperar ahí hasta que venga la hembra, ¿sí? ¿Sabe lo que ocurre con el macho durante esos 65 días o más? Si fuéramos pingüinos, esto nos ayudaría mucho a nosotros. El macho pierde el 50% de su peso. O sea, comenzó gordito ahí, se pone arriba del huevo, pero cuando termina todo demacrado con la cara, ¿no?, metida para adentro, todo pegado a los huesos, porque ha perdido el 50% de su peso. El 50% de su peso. Y ahí tiene que esperar hasta que venga la mamá pingüino, ¿no? Mamá pingüino traerá la comida para su pareja y para su cría, ¿no? Pero esto solamente ocurrirá cuando el huevo se rompa. Antes no viene, ¿no? Y algo bastante interesante, que este proceso, este fenómeno, si le podemos llamar así, se cumple en todos los pingüinos cuando van a reproducir, se cumple en todos. Pero no todos llegan a tener su cría, porque siempre ocurre, seguramente que vos habrás, o si no lo has visto, lo podés ver en algún documental y demás, un macho que de pronto dice, estoy acalambrado, se levanta, ¿no? Y cuando se levanta, el viento fuerte se lleva el huevo, ¿no? Y el macho tratando de irse, y lo pierde. ¿Saben lo que hacen algunos machos? Por la tristeza de haber perdido el huevo y por no tener cara, si le podemos decir así, de que cuando venga la hembra a decirle, lo perdí el huevo, ¿saben lo que hacen algunos machos? Se fabrican con nieve un huevo. Desde luego, se lo ponen ahí, pero no es nada. Eso no es un huevo, Hay otros que lo que buscan es una piedra y se la ponen ahí como si fuera un huevo. Es un acto de instinto, ¿no? Pero imagínate la tristeza esa, ¿no? Imagínate la tristeza de la madre cuando llega y se encuentra de que no hay cría para darle la comida. Pero llegó, pero a pesar de eso, ya no hay cría. Por eso es como que se espera de las dos partes, tanto del macho como de la hembra, se espera de que cumplan su parte. Es por eso que, si esto lo comparamos con las promesas que Dios nos hace, hay dos partes en toda promesa. No todo depende de Dios. Hay una parte que depende de Dios, que es el cumplimiento de la promesa. Pero hay otra parte que depende de vos y de yo y de cada uno de nosotros. Es la parte donde uno hace lugar, espera, pero no simplemente como cuando uno espera, dice, vale, si viene bien y si no, también. No, eso no es esperar la promesa. Esperar la promesa es hacer el Moisés. ¿Para qué? Para que cuando nazca el bebé, ponerlo allí. Esperar la promesa es preparar la habitación donde va a vivir el niño. Esperar la promesa, imagínate, si vos decís que Dios te ha prometido que te va a dar un auto, muy bien, hacete el garaje. Imagínate vos haciéndote el garaje ahí, que la gente pase, ¿y eso para qué? Para el auto, ¿qué auto? Bueno, cuando lo tenga, ya tengo el garaje. Quizás te va a pasar lo mismo que le pasó a Noé, que está construyendo
el arca. A ver si nunca he oído. ¿De qué inundación me estás hablando? ¿De qué inundación? Pero ¿cómo va a ser semejante arca para meter ahí animales? Pero Noé tenía algo en mente, lo que Dios le había puesto en su corazón. Y cuando Dios da una promesa, acordate que hay promesas generales, o sea que todo el mundo lo sabe. Por ejemplo, la promesa del Mesías que iba a venir. O sea, a ver, todo el pueblo de Israel sabía sobre la promesa del Mesías. Los que no sabían eran los magos que llegaron de Oriente y vienen preguntando, ¿dónde va a nacer el Mesías? Ellos no lo sabían, pero el pueblo de Israel, el pueblo al cual Dios le había dado la promesa, lo sabía. Pero hay otras promesas que son puntuales, son cosas que Dios te dice a vos, te dice a mí, le dice a tu familia, nos dice como iglesia aquí en Barrio Ituzaingó. Y entonces uno ¿qué hace? Se prepara para eso. Pero hay que tener en claro lo que Dios nos ha dicho y hay que obrar con fe. La fe de aquel que cree en la promesa de Dios es la fe que hace lugar para el cumplimiento de la promesa. Mira, imagínate lo siguiente. Imagínate que el Señor pone en tu corazón o en el corazón de todos los que estamos aquí, que nosotros en el futuro vamos a recibir en la iglesia gente que tiene físicamente está disminuida o discapacitada. Por ejemplo, gente que viene en sillas de ruedas, gente que camina con bastón, con muletas, ¿sí? Mira, esto es solamente un ejemplo, ¿no? Imagínate, si vos crees que mañana a la iglesia va a entrar una persona que tiene silla de ruedas, ¿qué harías? ¿Qué haríamos? Prepararíamos la entrada, el acceso de la iglesia, ¿para qué? Para que pueda pasar la silla de ruedas, ¿sí? Pero hay algunas personas que dicen, bueno, hasta que no venga. ¿Vieron cuando le dicen a Tomás, lo hemos visto al Señor resucitado? Y Tomás dice, no me vengan a mí que lo han visto, que no lo han visto. Hasta que yo no ponga el dedo en su mano, en su costado, en sus pies, hasta que yo no lo vea con mis propios ojos, lo toque con mis manos, yo no lo voy a creer, yo no lo voy a creer. Y muchas veces eso lo único que hace es retrasar el cumplimiento de la promesa. Voy a volver de nuevo al ejemplo de nuestra salida misionera, la primera a Ucrania. Yo recuerdo que cuando me dijeron que había una posibilidad de abrir una obra misionera en Ucrania, ¿sabe lo que yo hice al otro día? Al otro día me fui a la Policía Federal y le dije, quiero sacar pasaportes para mí, mi esposa y para mi hijo, ¿no? Y yo recuerdo que cuando ya se iba adelantando el tiempo, me dijeron, Eugenio, deberías sacar los pasaportes. Y dije, ya los tengo. ¿Cómo que ya los tenés? Sí, ya los tengo. Entonces vos realmente le crees a Dios. Claro, si vos le crees a Dios, tenés que dar tu paso de fe. Mira lo que hace Abraham. Abraham recibe una promesa de parte de Dios. Vas a tener un hijo. ¿Y qué hace Abraham? Voy a tener un hijo. Pero a ver cómo puede ser. Yo ya soy medio viejo, ¿no? Pero a ver, mi esposa es estéril. A ver, ¿cómo podrá ser? Voy a hacer lo que hacen los pueblos que están alrededor de aquí. Y es que cuando la esposa no puede tener hijos, entonces tienen hijos con la criada que trabaja en la casa. Es lo más normal, nadie me va a acusar de adulterio, así que Abraham tiene un hijo con la criada de Sara. Y entonces van a nacer Ismael. Yo me lo imagino a Abraham frotándose las manos diciendo, qué bueno que es Dios. Ya se ha cumplido la promesa. Y pasa el tiempo y viene Dios y le dice, Abraham, yo te prometí un hijo, pero un hijo tuyo.
solamente un hijo tuyo, sino tuyo y de Sara. Va pasando el tiempo y entonces la madre real de Ismael se empieza a burlar de Sara. Y dice, mira, vos sos la estéril, pero yo soy la que puede tener hijos. Yo te di un hijo con tu marido. ¿Y vos qué le has dado? Nada. Y llega un momento que se llega a enfadar tanto Sara que le hace un reclamo a Dios. Señor, esto no puede seguir adelante. Hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y llega un momento que Sara le dice a Abraham, bueno, ¿y qué hay que hacer? Nada, despedí a Ismael y a su madre, la criada. No los quiero ver más en la casa. Imagínate cómo se le partió el corazón a Abraham, porque Ismael era hijo suyo, pero no de su esposa Sara. Y entonces Abraham va a Dios y dice, Señor, ¿qué hago? Y Dios le dice a Abraham, escucha lo que dice tu esposa Sara. Y es como que Abraham vuelve ahora a no tener nada. Dice, pero, yo pensaba que la promesa se había cumplido. No, eso es lo que vos quisiste hacer para que la promesa se cumpla. Muchas veces nosotros le queremos dar una ayudita a Dios, y esa ayudita lo único que hace es complicarnos todo, ¿no? Y es como que Abraham tiene que empezar ahora de nuevo y a creerle ahora a Dios de que Sara, su esposa, es la que va a tener el hijo. Es la que va a tener el hijo. Es por eso que después de este proceso, en la Biblia se va a escribir algo, que Abraham esperó con paciencia el nacimiento de ¿quién? De Isaac, no el de Ismael. Eso fue un apresuramiento y ese apresuramiento trajo errores y malas consecuencias. Es por eso que lo que Dios nos invita a hacer cada vez que hay una promesa de por medio es que tenemos que, entre comillas, empollar la promesa. Tenemos que darle calor a la promesa, ¿no? Tenemos que, de alguna manera, hacer que esta promesa pueda tener lo suficientemente necesario para que llegue a cumplirse. Yo recuerdo en una oportunidad haber estado en una iglesia que no tenía sillas, ¿no? O sea, no tenía bancos, no tenía sillas, y eran muy poquitos, ¿no? Eran las suficientes y necesarias para los hermanos que venían a la iglesia. Y entonces los hermanos oraban por que hubiera más personas en la iglesia. Y yo recuerdo que en una oportunidad alguien dijo, a ver, si esperamos más personas y creemos que Dios va a traer más personas, ¿no tendríamos que traer más sillas? Y alguien dijo, vio ese que es astuto y dice, no, pero primero esperemos que venga, después traigamos la silla, no es cosa que compremos la silla y la gente no venga. Y entonces otro le respondió, y entonces ¿cómo le vamos a demostrar que le creemos a Dios? Si realmente estamos orando cada semana porque Dios traiga nuevas personas y estamos ahora convencidos de que ese tiempo va a llegar, entonces hagamos lo que forma, lo que es de nuestra parte, el cumplimiento de lo que sería nuestra tarea, y dejemos que Dios haga el resto. Vos preparás el Moisés, preparás la habitación, pero no sabés si el niño va a nacer con vida. No sabés si el niño va a nacer y al final va a ir al Moisés, pero vos cumpliste con tu parte. Vos buscás un nombre para el hijo que va a nacer. Antes no se sabía si era varón o era mujer, ¿no? Y entonces, claro, uno buscaba los dos nombres, ¿no? Pero una vez que te dicen a vos, la ecografía dice, es un varón. Entonces, ¿vos qué haces? Porque le creíste a la ecografía. Le creíste la ecografía, entonces ¿qué vas a buscar? ¿Un nombre de mujer? No, de varón. Si Dios, vos le crees, entonces ¿qué vas a hacer? Vas a responder de acuerdo a lo que Dios te ha mostrado. ¿Cómo empollamos, cómo incubamos promesas? ¿Cómo podemos hacerlo? Una de las cosas que es interesante poder hacer es que cuando oramos, en vez de decirle al Señor, Señor, te pedimos que tú cumplas lo que nos has prometido, le decimos al Señor, Señor, mostrame cómo yo
puedo ir adelantando en esto? ¿Cómo yo puedo ir demostrando que te creo? Señor, ¿cómo yo puedo ir abriendo camino? Juan el Bautista fue enviado para preparar el camino de Jesucristo. Y él decía, detrás de mí viene uno más grande que yo. ¿Pero por qué decía esa frase? Porque creía lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho, vos primero y detrás viene el Cristo. Yo me imagino que Juan esto le habrá costado mucho en su cabeza, como diciendo, a ver, no, primero tendría que ir él, yo tendría que ser un seguidor del Mesías, de Cristo. Y no fue así. Dios le dijo, mira, Juan, vos primero, vos vas a abrir el camino y por detrás viene Cristo, ¿no? Y Juan le creyó y por eso lo hizo. Qué importante es el hecho de que le creamos a Dios. Y cuando algo lo creemos, ¿sabes lo que podemos hacer? Lo podemos publicar. Claro, porque cuando alguien se juega y lo dice públicamente, yo creo que Dios va a hacer esto, tiene que estar convencido de lo que Dios le ha mostrado. Por ejemplo, podemos empezar con las promesas generales. Vos vas a visitar a un hermano o a una hermana que está deprimido, que no tiene ganas de nada, ¿no? Y entonces vos podés tomar una de las promesas generales de la Biblia y podés recordársela y podés decirle con convencimiento de que Dios le va a ayudar. Por ejemplo, si la persona te dice, mira, tengo este problema aquí, otro allá, esto, lo otro, ya no sé qué hacer, entonces vos podés echar mano a la palabra de Dios y decir, a ver, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Así que vos en este momento lo que tenés que hacer es creer que aunque sea el problema que sea, todo esto se va a transformar en bien. Por ejemplo, Job fue una persona que amaba a Dios, pero le vino un problema detrás de otro. Perdió todo su trabajo. Todos los empleados que tenían se murieron. Los hijos que tenían se murieron. El cuerpo que tenía, que funcionaba muy bien, se enfermó. Tenía motivos para ya no creer que Dios podía hacer nada en su vida. Pero a pesar de eso se mantiene firme. Llega la esposa de Job y le dice, hombre, maldice a Dios y muérete. Y entonces Job le dice, no. Si aceptamos lo bueno que viene de parte de Dios, ¿por qué no vamos a aceptar también lo malo? Y no hubo ningún reproche de Job hacia Dios en ese sentido. Se mantuvo creyendo que si Dios le había dado, Él también le ha quitado y le puede volver a dar nuevamente. Por eso termina el libro de Job diciendo que Dios le multiplicó lo que tenía. Antes tenía esto, pero ahora tenía mucho más. ¿Por qué? Porque esperó en Dios. Muchas veces esperar la promesa implica que perdamos cosas en el camino. Yo pude haber tenido una casa de horizonte, yo pude haber tenido una casa construyéndomela en La Rioja, porque regalaban terrenos y entonces yo bien pude haberme hecho una casita allí. Pero si yo hubiera hecho eso, me hubiera perdido el cumplimiento de la promesa de la obra misionera. Nunca hubiera salido. ¿Sabes por qué? Porque estaba arraigado a algo. Iba a haber algo que me iba a sujetar. Y yo recuerdo que había compañeros míos, amigos, vecinos que me decían, sos un tonto, aprovecha ahora. Y es verdad, dentro de mi mente, de mi corazón había una lucha como diciendo, realmente, Señor, soy tonto. ¿Por qué estoy yendo en una dirección contraria a lo que van todos nosotros? Y es como que el Señor, cuando vos estás en una situación difícil, ¿sabes lo que hace el Señor? Es como que te da un adelanto de la promesa. Yo cuando la madre está embarazada
y de pronto el bebé se mueve. ¡Oh! ¡Se movió! ¡Se movió! Y es tanta la emoción de la madre, y dice, toca aquí. El otro, yo muchas veces tocaba y digo, no pasa nada. No pasa nada. Pero uno entiende que eso es una alegría para la madre. Es cuando mira uno, ¡qué calor! Imagínense, alguna mujer embarazada en este día, ¿no? Menos mal que ninguna de acá está embarazada, ¿no? Con estos calores uno dice, ¡uy, qué problema! Y de pronto el bebé se muere y dice, está conmigo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Yo me lo imagino a papá pingüino, día número 50. Día número 50, todavía le quedan 15 días más. No da más, no ha comido nada, no ha bebido nada. 65 días sin comer ni beber nada, ¿no? Y de pronto siente algo que se mueve en el cascarón, ahí en el huevo. ¡Qué bueno! No estoy esperando en vano. No estoy esperando en vano. Si Dios te ha prometido que va a hacer algo en tu familia, espéralo con confianza. Si Dios te ha prometido que económicamente te va a ayudar en algo, en lo que sea, espéralo. Si sentís que Dios te ha mostrado que te va a abrir una puerta, espéralo con confianza. Hay muchas personas que aguardan la salvación del resto de su familia. Yo muchas veces les digo, hermano, no esperes en vano, sino preguntale al Señor. Preguntale al Señor. Y esa pregunta muchas veces es como que uno no se la quiere hacer porque no sabe lo que Dios le va a responder. Preguntale al Señor. El Señor Jesús estaba tan convencido de que iba a resucitar al tercer día que Él fue a la muerte confiado. Él no se pudo resucitar a sí mismo, sino que el Padre Dios lo volvió a la vida, pero Él encomienda en sus manos su espíritu y muere tranquilamente, porque cree que Dios es poderoso para levantarlo de la muerte. Qué bueno es que uno pueda mantenerse hasta el final, convencido en aquello que Dios ha prometido. Y una última palabra. Hay algunos hermanos que el Señor los llama a su presencia antes de que se cumplan las promesas. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, muestra muchas personas que, dice la Biblia, que saludaron de lejos las promesas, pero no vieron el cumplimiento de las promesas. Pero esas personas están en la galería de la fe. ¿Sabes por qué? De los héroes de la fe. Porque esas personas prepararon el camino para el cumplimiento de la promesa. Aunque ellos no la recibieron, sus hijos sí lo recibieron. Y eso es algo que nosotros como creyentes tenemos que aprenderlo, ¿no? Si en este barrio yo no voy a ver la salvación de mi vecino, del otro y del otro, pero yo voy a preparar el camino. ¿Cuánto tiempo le llevará al Señor? 20 años a lo mejor ya no esté para ese tiempo, pero yo voy a preparar el camino. Yo te invito a que en este momento recuerdes aquello que Dios te mostró en algún momento. Y si te has olvidado, entonces yo te invito a que retomes nuevamente y que le digas al Señor, Señor, yo quiero retomar el camino. Yo quiero retomar, quiero volver a creer, quiero volver a preparar el camino para el cumplimiento de la promesa. Si vos estás empollando una promesa que Dios no te hizo, como Abraham a Ismael, déjalo de lado y decirle al Señor, Señor, esto me lo he inventado yo, Yo he querido que vos hicieras esto, pero yo reconozco de que esto no viene de tu parte. Pero yo quiero oír tu voz y quiero saber lo que vos tenés para mi vida, para mi familia, para el ministerio que vos me has dado, para el barrio donde estoy, para la ciudad donde vivo. El macho pierde el 50% de su peso. ¿Cuánto estás dispuesto vos a perder hasta que se cumpla la promesa? Acordate que si todo lo que vos perdás, como lo perdió Job, Dios te lo puede restituir y darte mucho más. Pero lo importante es que vos te mantengas firme.